Indicadores, clase número 3. Pasos básicos para la construcción de los indicadores. Cuando no podemos tomar un indicador existente y queremos medir algo que necesitamos un indicador específico de diseño, tenemos que diseñar, de alguna manera, crear nuestro propio indicador. Estos son los pasos en general recomendados. Primero de todo, hay que establecer la definición estratégica con referencia a la medición. La medición de desempeño requiere haber pasado por un proceso de planeamiento que facilite conocer qué es y lo que se va a medir y lo que resulta conveniente que aparezca. Entonces, en una primera pregunta en esta fase, de que toda persona que diseña un indicador debe hacerse es: las definiciones estratégicas básicas como misión, visión, objetivos estratégicos, estrategias, planes de acción y metas, ¿son claros para establecer exactamente qué es lo que nosotros necesitamos medir? El segundo punto a tener en cuenta es establecer las áreas de desempeño relevantes a medir. Las áreas de desempeño a medir surgen del análisis de las variables críticas que se necesitan monitorear a lo largo de todo el proceso de producción para generar los resultados esperados. Es decir, uno no puede fabricar cientos de indicadores para medir pasos o indicadores que marquen lo mismo de alguna forma, porque eso genera gastos, esfuerzo y una sobrecarga de información. Se debe buscar diseñar indicadores que apunten a los cuellos de botella, a las áreas más críticas de todo el proceso que nosotros queremos monitorear. El área, digamos, que no se puede escapar a este valor o medición. Y aplicar y generar el medidor solamente para esta área o por un área productiva. ¿Dónde podemos medir? Bueno, diferentes cosas. Hay diversos tipos de indicadores a lo largo de todo el proceso que pasan por la producción de bienes y servicios, los cuales podemos clasificarlos en insumos, procesos, productos y resultados. Pero a su vez cada uno de estos puntos pueden ser medidos en relación a su eficacia, a su eficiencia, a su calidad y a su economía. El tercer punto a tener en cuenta es formular el indicador para medir el producto objetivo y describir el cálculo. Entonces, una vez que están claros cuáles son los aspectos relevantes que se deben medir, qué ámbitos se van a medir y cuáles son las dimensiones, corresponde construir cada uno de los indicadores. Lo descrito antes implica que el indicador debe establecerse con un nombre, debe tener una fórmula y las fuentes de datos o medios de verificación y los supuestos que intervienen en ese indicador. El nombre del indicador debe ser lo más ilustrativo posible, sobre todo que expresar relativamente claro qué es lo que se quiere medir. Y la fórmula debe permitir informar sobre los parámetros o variables que se están midiendo. Debe estar claro no solamente el nombre del indicador, sino cuáles son los parámetros que se miden para saber cómo lograr modificarlo. Siempre es conveniente, como cuarto elemento, validar los indicadores aplicándole criterios técnicos dentro de lo posible. La aplicación de los criterios de validación siempre apunta a contar con un conjunto de indicadores balanceados que permitan satisfacer criterios técnicos y necesidades de información. Es decir, puede haber, uno en algunas circunstancias puede utilizar de alguna forma indicadores contrapuestos donde uno mide un sector y el otro mide lo contrario y de esa manera correlacionar los datos si tenemos la necesidad de alguna manera tener cierto nivel de validación sobre el dato que estamos teniendo. Existen múltiples criterios que se recomienda tener en cuenta a la hora de seleccionar los indicadores que finalmente serán parte del sistema de monitoreo o evaluación si nosotros establecemos indicadores que se van a perpetuar y que van a estar continuamente midiendo y dándonos información a lo largo del proceso. Algunos puntos de validez que deben tener los indicadores para realmente poder, entre comillas, validarlo es estar vinculados, sobre todo en relación con la gestión, deben estar vinculados con la misión, deben estar asociados a la misión, pueden medir resultados intermedios o finales, digamos, en este caso sí se pueden medir puntualmente partes del proceso antes de llegar a la final para saber si realmente cuando hay una falla en el proceso no ver siempre el indicador final, sino ver en los indicadores intermedios de los procesos intermedios dónde está la falla.
Obviamente tienen que ser medibles o mesurables. Los datos deben ser válidos, como dijimos, y confiables. Deben tener identificados los responsables de su cumplimiento. Deben estar claro quién es el que, digamos, trabaja y a quien se le está midiendo de alguna forma su resultado. Digamos, debe tener claro que se le está midiendo su resultado. Y están dirigidos a prioridades digamos, de gestión como eficiencia, eficacia, calidad y economía. Es útil también para, como vimos, los cualitativos para personal, clientes internos, externos, interesados, bueno, hasta bueno, políticos en la gestión pública que quieren ver cómo se desarrolla una determinada institución pública. Todos estos son elementos que permiten de alguna manera validar a los indicadores. Posteriormente, al hacerlo, nosotros tenemos que recopilar los datos. Los datos pueden provenir de distintas fuentes, son información a veces contable, presupuestaria, estadísticas de producción física, cargas de trabajo del personal, encuestas hechas, por ejemplo, a pacientes o a personal en los, como vimos, cualitativos, o estudios especiales destinados a evaluar determinadas circunstancias. Siempre esto tiene que estar relacionado con las metas, o sea, el indicador tiene que ver con las metas, entonces tenemos que tener bien claro en el proceso, plan de acción, estrategias, metas y resultados esperados. Tenemos que establecer los indicadores como parte de este proceso, entonces deben expresar la meta claramente, el nivel de desempeño que se espera alcanzar, para que de esa manera se pueda establecer un indicador que permita asociarlo a la meta y establecer qué es lo que se espera que se produzca o no. Se vinculan generalmente a los indicadores y las metas a la planificación operativa y de presupuesto, digamos, porque esto es bien sobre terreno, no es un establecimiento de una misión y una visión, sino son objetivos bien concretos, metas bien concretas e indicadores que van a medir si esto se hizo o no, digamos, ¿no? Y en general las características de estos indicadores son que es específica del desempeño medible, es bien concreta, es específica como en la fecha tope, digamos, las características bien de las metas, deben ser realistas y financiables. Para establecer las metas tenemos que, como vimos, identificar los siguientes elementos. ¿Cuál es el desempeño histórico como valor de referencia, si lo tenemos en una determinada área? ¿Cuál es la línea de base? Digamos, ¿cuál es nuestro promedio o donde tendemos a ir como nuestro centro de gravedad? ¿Cuáles son los objetivos definidos? ¿Qué es lo que queremos lograr básicamente para concretar a veces una planificación estratégica, unos objetivos estratégicos o específicos? Y también podemos considerar el desempeño logrado en instituciones de nuestras características en procesos o programas, ¿no? Continuamos con el desarrollo de cómo se genera un indicador, además de una vez generado y creado y tomadas las fuentes de información como mismos y asociados a las metas, tenemos que establecer lo que llamamos los supuestos. Los supuestos son aspectos no controlables por la institución que pueden modificar nuestro indicador, ¿no? Por ejemplo, variaciones del tamaño o determinados precios que pueden afectar los niveles de ingresos. Si nosotros calculamos reducir el gasto del 30%, pero el dólar se dispara o la inflación se dispara y no calculamos este valor en ese proceso, puede que nosotros hayamos hecho una reducción de gasto adecuado, pero nos actuó sobre nuestro indicador un supuesto, un elemento que está por fuera de lo que podemos modificar y que nos afecta al resultado. A veces la aprobación de procesos externos, de entes, de cosas que nos pueden diferir o nos pueden retrasar la llegada hacia nuestros objetivos y que esto se refleje en nuestras metas y que esto se refleje en los indicadores. Por eso tenemos que siempre tener presente cuáles son los elementos que no podemos de alguna manera modificar, pero pueden alterar en forma muchas veces externa nuestro indicador y el logro de nuestras metas. En octavo lugar, tenemos que monitorear y evaluar. El monitoreo de los indicadores es el proceso que nos permite ir chequeando el comportamiento de estos
con alguna cierta frecuencia, mensual, trimestral, anual, según lo que querramos medir y el volumen de lo que estamos midiendo. Este proceso también tiene la interpretación de los resultados logrados por la base del monitoreo realizado, que nos permite de alguna manera evaluar el desempeño y cuánto se ajusta a lo programado, si es adecuado, si está dentro de los parámetros, si tiende a la línea de base. Y finalmente, una vez tomado esto, el siguiente paso debe ser comunicar e informar los resultados. Por eso, comunicar e informar los resultados a las personas evaluadas es extremadamente importante, porque la persona evaluada tiene que saber cuál es el resultado de su evaluación de desempeño y tiene que poder trabajar sobre ella en la siguiente vez que se mida para poder mejorarla. Entonces, estos resultados tienen que estar perfectamente comunicados. La comunicación de la información de desempeño es un tema clave, porque no solamente constituye establecer un objetivo, sino que las distintas personas que componen la institución, los distintos trabajadores, puedan ver cuál es su resultado y cómo pueden mejorarlo aún más si es lo que hace falta. Algunos elementos básicos a tener en cuenta en estos reportes, que hay que hacerlos periódicamente, son: la comunicación de los resultados tiene que estar focalizada en los aspectos clave. No se puede hacer un listado numérico, una planilla de Excel que no sea interpretable por la persona, sino que tiene que estar en los elementos claves, que es lo más importante que se está midiendo. El contenido de la comunicación, en lo posible, debe ser educativo y considerando según las necesidades de información de los diferentes tipos de usuarios. O sea, debe ser traducido a veces en números, a veces en gráficos, a veces en distintos tipos de descripciones de texto que permitan, según el tipo de usuario, entender cuál es el resultado de lo medido y el nivel de alcance de la meta. Generalmente se recomienda que esta información sea entregada también con cierta periodicidad para que los distintos trabajadores o componentes de la organización puedan acostumbrarse a recibir análisis de desempeño que les permite ver cómo están haciendo las cosas, dónde hay un desvío, y les permita analizar si este desvío ocurrió, cuáles son las posibles causas que lo generaron.